ahora ya nos metemos más en materia pura y dura, como decimos, sobre todo por lo que hemos venido aquí a aprender sobre estos proyectos, y llega la ponencia magistral. Creo que no haría falta mucha presentación, casi todos los aquí presentes le conocemos porque pionero en este ámbito de proyectos, además viene desde Escocia, o sea, desde fuera, con lo cual agradecemos muchísimo su presencia aquí, es Roy Dennis. Yes. Y bueno, pues nada, eso, agradecer que esté, podemos aprender un montón de él. Creo que todos los que trabajamos en este tipo de proyectos nos hemos basado en su experiencia y hemos aprendido muchísimo gracias a él. Y bueno, ¿qué os voy a contar yo? Que no nos cuente él, que es más interesante. Así que, it's your turn. Tell me when to start. No? Sorry. Okay. You can start. Good morning. Good morning. I'm sorry I have no Spanish, so I hope you understand me. I'm going to talk about my life. I started in nature conservation in 1958. And the main thing is, I wish I'd done more when I was young. Eso es muy, muy importante. Es necesario ser siempre optimista o positivo, ¿no? Yo siempre digo que nunca es sí, es cuándo. No se puede decir sí, sino cuándo, ¿no? ¿Entendéis mi actitud? A ver, siempre podemos contribuir para poder hacerlo mejor. Muy bien, pues si os parece, voy a comenzar. Is this whistling? Is my... Okay, do you hear Muy me bien, from the espero back? que me oigan bien en el fondo de la You hear sala. me right at ¿Me the oyen back? bien en el fondo de la sala? When I was Cuando very young, yo era muy I joven, think the very creo important que thing lo más importante en is ese to read momento your history. era Read aprender your history historia, books. aprenderse Read los why. libros de historia y comprender por qué ha cambiado nuestro territorio, por qué ha cambiado la vida salvaje de nuestro territorio. Algunas causas son ambientales, pero muchas veces se tratan de causas relacionadas con la persecución humana. Entonces, cuando yo veo esta lista, estas son aves que se han visto exterminadas en nuestro país o a punto del exterminio. Y en la parte inferior son los mamíferos que han sido exterminados en mi país. Ahora tenemos 150 pares de pigargo europeo, de Milano real 700, y en el Reino Unido tenemos de 5.000 a 6.000 parejas, mientras que antes teníamos 20 parejas. En el sur del Reino Unido, con el águila pescadora tenemos una pareja, en el 1960 y ahora 300. Con los castores, ¿sí? Los castores, ¿sí? Castor. Con el castor estaban extintos y ahora tenemos 500 animales en Escocia. El lince. Eso es un sueño, y lo haremos, lo conseguiremos. Y por último, hemos perdido al lobo y ese es una esperanza un poco a largo plazo. Yo siempre he dicho que me gustaría verlo antes de morir. Yo tengo casi 83 años, así que tengo que vivir al menos hasta que tenga 100 años para verlo. Pero alguien lo conseguirá y allí llegaremos. Bueno, es muy importante mantener siempre la esperanza. Cuando yo era joven, iba a estos sitios por mi trabajo, ¿no? Y yo sabía que aquí es donde criaban las águilas. Yo me lo había leído en los libros de historia, pero ahora tenemos águilas criando aquí, Es decir, en mi vida, Así que en una vida sé que se ven grandes cambios. La historia del águila en las Islas Británicas, a partir del sur del norte de Londres, era un ave muy presente.
La última pareja era de 1560 y lo intentamos y fallamos, ¿eh? Y al final tenemos 150 parejas en Escocia y más recientemente en el sur de Inglaterra, allá en la costa con Francia. Luego hablaré más sobre esto. La otra cuestión importante que me cuenta la gente es cómo sabes que lo ibas a conseguir. ¿Cómo sabías que un polluelo vive o no? Y yo dije, mi madre me lo enseñó, porque cuando yo tenía esta edad, yo siempre andaba rescatando animales. Y a lo mejor ni siquiera necesitaba que yo los rescatase, pero claro, yo era un niño pequeño y yo los cogía, ¿no? Y mi madre me decía, yo creo que se va a morir para mañana, me decía mi madre. Y era muy importante. En la actualidad, la mayor parte de los ecólogos no tienen esa formación cuando son jóvenes. Y por eso yo siento que yo sé lo que está, yo sé lo que le pasa al animal cuando lo miro. La otra cuestión importante es tener mentores que te ayuden. Y a ver, yo no he venido a contaros a vosotros qué hacer, ¿eh? Yo espero que lo que yo he hecho os pueda resultar útil. Y si tenéis que hablar o tenéis cualquier duda, yo estaré encantado de ayudaros. Amo Andalucía. Estoy seguro que hace 20 años Miguel me pidió por primera vez que viniese a echarle una mano con un proyecto. Y para alguien que vive en el norte de Escocia, con muy poquito de luz del sol durante el invierno, a ver, yo amo estar aquí. Yo no estoy seguro de que mi esposa esté tan contenta como yo, porque acabo viniéndome aquí con el clima tan bueno, lo buenísima que está la comida, y ella siempre me dice, ¿y yo por qué no me he ido contigo a Andalucía? Porque claro, a ver, durante toda mi vida yo siempre he llevado un cuadernillo de notas negro y cada vez que salgo al campo escribo notas en mi cuaderno. Y he mantenido un diario de lo que he estado haciendo desde que yo tenía 12 años. Y yo pensé que era como señor mayor, pensé que tenía que ponerlo por escrito en un libro. Así que escribí sobre todas las reintroducciones y recuperaciones que realizamos. Y el siguiente libro es sobre las personas. ¿Quién me ha ayudado? ¿Quién me lo ha impedido? ¿Por qué me han obstaculizado? ¿Qué les ha pasado a ellos? ¿Qué me ha pasado a mí? Y bueno, probablemente voy a enfadar a la gente con mi libro, pero yo creo que es importante que los jóvenes sepan lo difícil que es esto. Y realmente lo es difícil. A ver, tenéis que mantener siempre la esperanza viva. Y recordad, siempre hablábamos sobre las partes implicadas y todo el gobierno me dice, ¿cuáles son las partes implicadas en el proyecto? Y yo lo que le digo siempre, la parte implicada más importante es la vida salvaje. Esa es. Y por eso y para eso es para quien yo trabajo. En 1959, cuando yo tenía 18 años, fui a trabajar a la estación de investigación ornitológica en Ferrol, en las islas inglesas. Allí aprendí y luego al final acabé siendo el director. Tuve mucha suerte de tener un jefe que me puso siempre, me animó, me motivó, me dijo, haz esto, haz lo otro. Y un día me llamó por teléfono y me dijo, vamos a reintroducir el pigarjo europeo. No han criado aquí desde hace 100 años. Y este soy yo, y él a la derecha. Y luego un investigador noruego con el primer águila que salió de la caja. Y cada vez que alguien ve un águila en una caja y la abre, dice, wow, qué grande es, ¿no? Siempre pasa lo mismo a la gente. Y a mí me dijeron, tú las crías, tú las sueltas. No había información de cómo hacerlo. Pero claro, sí que yo he tenido patos y conejos cuando era un niño chico, entonces dije, esto es como la agricultura, ¿no? Voy a construirle jaulas, pensé, y al final acabas aprendiendo. Este es Wiltamer, un sitio que se llama Earnsbury, en esta isla de Fair.
es decir, son las colinas donde crían los pigargos europeos. Aquí estamos, les construimos los jaulones y el noruego estaba conmigo. En ese momento no poníamos a las aves juntas porque nos daba un poco de miedo de que las jovencitas se matasen. Por eso las separábamos. Por eso vemos que aquí que el pigargo se ve desde todas partes, ¿no? Y cuando lo pienso, bueno, así es como empezó. Pero no estaba lo suficientemente bien hecho, no tan bien como debería, pero bueno, se aprende, ¿no? Y sueltas 4, uno desaparece uno y los otros 3 se quedan todo el invierno. Y luego 2 se fueron y el último cazaba un ave que se defendía escupiendo petróleo y acabó estando cubierto de petróleo y murió en el mar. Pero lo importante es lo que hemos aprendido, es que había demasiados pocos, que la isla era demasiado pequeña, pocos ejemplares y que las aves eran demasiado agresivas. Pero otra cosa que supimos fue que los ornitólogos británicos nos dijeron: habéis tenido una oportunidad, habéis fracasado y no podéis continuar trabajando. Eso es. Bueno, gente como nosotros hemos tenido que enfrentarnos a esto toda nuestra vida, ¿no? Que los ornitólogos senior nos dicen: no puedes hacerlo porque está mal hecho, no es natural. ¿Y qué pasa si vemos uno de estos pigargos? ¿Podremos ponerlos en nuestra lista de vida salvaje como una ave salvaje o no? Así que recordad que tenemos grandes desafíos por delante. Afortunadamente, nuestro gobierno en Escocia decidió reiniciar este proyecto casi 10 años más tarde. Y entre 1975 y 1986 importamos de Noruega 93 aves. La gran ventaja de esto fue que nos llevábamos muy bien con las fuerzas aéreas británicas y tenían estos grandes aviones buscando submarinos rusos en el norte y se paraban y nos traían las águilas y nos las traían a Escocia. Nuestros amigos de las fuerzas aéreas británicas eran una forma muy eficaz de hacer el proyecto gracias a esta colaboración. El primero que se liberó en 1985 y no habíamos tenido cría con éxito hasta 1985. Cuando yo pienso en esto, me acuerdo y sé que la razón por la que no lo habíamos conseguido es porque no habíamos hecho el proyecto lo bien que deberíamos haberlo hecho, pero lo hicimos lo mejor que sabíamos y podíamos en ese momento. Entonces aquí estamos con los noruegos estudiando y mirando el primer nido que las aves construyeron en un olmo. Yo trabajaba para la Real Sociedad para la Protección de Aves y esto se liberó en la isla. Trabajábamos juntos y en mi parte del mundo era chequear lo que estaban haciendo las que se habían liberado. Y llegué a la idea de que llevábamos 10 al año. Entonces, cuando la población salvaje estaba produciendo 10 pollos al año, nosotros ya teníamos éxito y teníamos 1, 2, 3, 4 pollos, 5, 4, yo qué sé, íbamos bajando, ¿no? Pero nunca conseguíamos llegar a 10 pollos. Entonces decidimos hacer otra reintroducción con 56 pollos más, en un área nueva, con una técnica nueva. Porque yo había estado trabajando antes con el Milano Real y ahora poníamos 3 águilas jóvenes juntas, pero con los 12 jóvenes, cada grupo de 3 no debería haber al otro grupo de 3, es decir, aislados. Es decir, que constantemente estábamos intentando hacer lo más natural posible. Y esto nos permitió despegar, digamos. Ahora tenemos 150 parejas en Escocia y es increíble para el ecoturismo. Es
Una de las experiencias de observación de la vida salvaje, vas con un pescador local, captura un par de peces, lo tira y vienen las águilas de verdad, y vienen y planean y bajan. Y además hacen estas fotos preciosas. Lo más importante de estos proyectos es que no solo se restaura la vida salvaje, sino que además le das esperanza a las personas, esperanza de que se pueden solucionar los problemas, porque hay ciertas especies con las que es casi imposible recuperarlas. Pero he de decir que como trabajamos con estas aves grandes, la razón principal por la que no había muchos es porque es la persecución por parte de las personas. Paras la persecución, restauras, reintroduces el ave y sube la población. No sé quién está traduciendo para mí hoy, pero bueno, les cuento. Esto lo podéis leer vosotros, pero yo creo que esta es una responsabilidad moral, la de reparar el daño que han hecho nuestros antepasados. Yo creo, estoy convencido de que las especies no deben extinguirse. No creo que debamos mantener una especie rara para que el trabajo de una naturaleza, de una reserva, diga, el único de mi país está en mi reserva natural y estoy muy orgulloso. No. Yo prefiero que las aves sean comunes para que cualquier persona que va a trabajar por la mañana, un niño que va al colegio por la tarde, vea uno sobrevolando su cabeza. Eso es el éxito, en mi opinión. Y la otra cuestión es esta de aquí. Esto es muy importante. La gente me dice a mí, imagino que el problema eran los agricultores o los silvicultores. Y digo, no. Desafortunadamente, la principal oposición que yo he tenido que enfrentarme normalmente viene de mis propios colegas del mundo de la conservación. Porque muchas veces dicen, es que no lo vas a hacer bien, o eres demasiado joven para este proyecto, o me dice, deberíamos hacerlo de forma natural. Y mi opinión es que simplemente tenemos que hacerlo. Manos a la obra. Yo estaba en el norte de Canadá y uno de mis amigos le dijo al jefe de los servicios de vida salvaje, Roy quiere reintroducir los lobos en Escocia, y me dijo, ¿con qué otras especies estás trabajando? Y le dije, bueno, estoy trabajando con el águila pescadora, he ayudado a restaurar el pigarjo europeo, estamos intentando devolver el castor. Y me dijo, esto es muy importante, haz más de un proyecto a la vez, porque te van a parar nuestros colegas senior en uno de los proyectos y tendrás que esperar hasta que él o ella le den un ascenso, se jubile o muera para poder seguir adelante. Y una vez que eso ocurre, ya de repente puedes conseguir con el proyecto que querías. Y eso de verdad que ese es un consejo muy bueno, porque es así. Como yo ya soy mayor, espero nunca, jamás obstaculizar el trabajo de los jóvenes y que no me tengan que pegar un codazo. Otra cosa muy importante es que el trabajo que estáis haciendo es muy importante. Cuando vemos la COP26, la COP27, vemos que estamos en una época de ruptura climática, crisis de la biodiversidad. Y no podemos solucionarlo todo, pero sí tenemos que hacer lo suficiente para demostrar que estamos intentándolo y que los jóvenes no deberían tener miedo de su futuro. ¿Sabéis? Tenemos que luchar por nuestro futuro. Y yo creo que tenemos una responsabilidad como ecologistas de demostrar que podemos hacer cosas. Tengo otra parte de mi vida que está relacionada con la restauración ecológica y la conservación de la naturaleza independiente de la recuperación de especies. Mi hija trabaja en selvas tropicales en Indonesia, en el sudeste asiático, durante toda su vida. Y nos cuenta todo el tiempo, gente de Indonesia o de Brasil que están talando las selvas o los bosques. Y yo digo, ¿algún miembro del gobierno de Indonesia te ha preguntado, Rona,
¿cuánto queda de tu reserva natural en Escocia? Dice, no, nadie me lo ha preguntado nunca. Digo, menos mal, porque tendrías que serle sincera y decirle la verdad. Nosotros hemos talado el 98 al 99 de nuestros bosques o selvas en bosques en el caso de Escocia. Y tenemos que solucionarlo, es decir, no tenemos que ponernos a quejar de lo que están haciendo en el resto del mundo, en Brasil o en Indonesia, si nosotros en casa no lo estamos haciendo bien. Y mi opinión personal al respecto es que el 50% del terreno y el 50% de los océanos debería dedicarse exclusivamente a la conservación de la naturaleza de nuestro planeta. Y siento mucho deciros que la gente que trabaja en silvicultura, agricultura y desarrollo tienen que entender bien que estamos en un medio de una crisis. Hablemos ahora del águila pescadora. A ver, yo sigo hablando de mi pasado, pero bueno, por favor, permitidme, lo que soy una persona mayor, que a nosotros nos gusta hablar mucho de cuando éramos jóvenes. Cuando yo era joven, me dijeron si podría, por favor, pues proteger un par de águilas pescadoras que estaban anidando en Escocia. Y aquí lo tenemos. En ese momento en Gran Bretaña teníamos un problema con la gente que robaba huevos. Como recuerdo, era ilegal. Y aquí vemos el árbol que está... luego tuvimos que quitar todas las ramas y poner alambre de espinas para que no subieran. Y poco a poco fue aumentando nuestra población. Le demostramos a la gente. Bueno, hablamos sobre la águila pescadora. Y bueno, esta foto es buena para decir que mi cabello cuando era joven no era canoso. Bueno, siempre intentábamos probar cosas nuevas. Mi jefe vino de Estados Unidos y me dijo, en Estados Unidos hay águilas pescadoras por todas partes y se anidan en las farolas, anidan entre las... Dijo, Roy, quiero que lo hagas. Y digo... Y anidan sobre ruedas de carro. Y le dije, me fui a una granja y le dije, oye, ¿no tendrías un par de ruedas de carro? Me las prestas, y las puse, pero las pescadoras no le dieron, ni siquiera lo miraron las ruedas de carro. Eso no funcionó. Segunda pareja, con un telescopio muy antiguo, le leí el anillo y era de Estocolmo, de Suecia. Entonces vi que la población estaba aumentando, sobre todo porque las estábamos protegiendo, estábamos trabajando con la comunidad local en los bosques y en las granjas para que los protegiesen, y le construimos nidos para que pudiese extenderse su ámbito de cría. En estas poblaciones de grandes aves de presa, águila pescadora, pigargo europeo y otro tipo de águilas, vimos que en una población llena, digamos, las aves fallecen y las jóvenes se quedan con su nido y con su pareja. Y raramente tienen que hacer nidos nuevos. Los nidos se van pasando de generación en generación de aves, pero claro, si se han perdido todas las águilas pescadoras, los jóvenes no pueden coger ninguna nueva. Claro que pueden construir su nido, pero nunca van a tener con el mismo éxito como un buen nido grande que ya se ha utilizado antes. Entonces lo que hicimos fue aprendimos a construir nidos, y creemos que nosotros hacemos los nidos mejor que las águilas pescadoras, porque nuestros nidos nunca se caen porque están amarrados. Y poco a poco les dimos el aspecto como que si los miras no sabes si estaban hechos por un águila o por nosotros, así que no parecían artificiales, y a eso nos dedicamos, y con eso tuvimos mucho éxito. Cuando estábamos estudiando la diseminación o la extensión de las águilas pescadoras, solo se iban de 5 a 8 kilómetros al año, avanzaban. Es decir, si eres una águila pescadora joven, sobre todo si eres macho, quieres anidar en los 25 kilómetros de tu alrededor. ¿Y cómo conseguimos volver al resto de Inglaterra y de Gales? Bueno, pues decidimos que íbamos a hacer un programa de translocación. Esto somos nosotros recogiendo aves, y esto fue muy difícil hacerlo. Cogimos aves y conseguimos tener éxito. Ahora tenemos 11 parejas en Rutland Woods, en este pantano, y también 7 parejas en
Gales. Y no los íbamos a llevar a Gales, pero es que llegaron a la latitud correcta, pero llegaron a la longitud incorrecta. Entonces, al final establecimos una población más grande de lo que pensábamos al principio que íbamos a hacer. Y bueno, en Inglaterra, cuando vas y ver un nido como este, en un roble con tres pollos, es un placer para nosotros. Y el año en el que yo quise convencer los guardianes o los guardas de el embalse, que eran amigos, me dijeron: Roy, no puedes hacerlo, porque luego los turistas ingleses no van a venir a nuestra reserva natural. Van a irse a donde están en Rutland Woods, en el embalse. Dije, no, los turistas van a ir a cualquier sitio donde se pueda ver un águila pescadora, y así es. Luego, con Miguel y con otras personas de Europa, he tenido el privilegio y el honor de poder ayudar en otros proyectos de Europa. Hay otras aves que no se han reintroducido, sino que hemos alentado su colonización. Este es un Golden Eye Duck. Es probablemente un visitante muy raro en el sur de España. Pero siempre estaban en nuestros lagos en Escocia y pensamos que iban a criar, pero se quedaban y al final se iban a Suecia y Noruega. Y pensamos si lo podíamos parar. De tal forma que mi jefe le dije, había visto una hembra con un pollo, pero el pollo no era suyo, ella lo había tomado prestado de otra hembra. Pero bueno, era suficiente para nosotros. Entonces hizo 24 cajas. Y este es el tipo de caja que se utilizaba en Suecia y Noruega. En 1961 puse 4 donde yo vivía y tuve que esperar 10 años antes de que utilizaran una. Así que a veces es un juego que tarda tiempo. Voy en invierno a ver las jaulas y me encuentro con ardillas. Saco la ardilla. O otro animal que se mete en otra ardilla. La saco a todas. Pero al final consiguieron anidar allí. Y miré los huevos allí. Y aumentaron de forma muy rápida. Y se convirtieron en un ave habitual en nuestro país. Es bellísimo, es pequeñito. Pero lo único que hicimos fue poner orificios para anidar. Porque nuestro bosques había quitado la mayor parte de los árboles antiguos. Entonces, si no hay árboles antiguos con agujeros, y en Escandinavia el porrón osculado vive en árboles donde hay black woodpeckers que lo han hecho allí. Luego lo que hicimos fue hacer programas de construir cajas o jaulas, y a los niños les encanta además. Luego vamos a hablar a continuación sobre el Milano real. Cuando yo tenía 13 o 14 años fui a un campamento a Gales. Yo vivía en el sur de Inglaterra, en el sur de Londres, y vi un Milano real. Teníamos 10 parejas en Gran Bretaña, pero yo sabía que eran muy comunes en Escocia. Entonces dije, bueno, vamos a mudarlas Milano real a Escocia. Yo era el jefe de la RSPB del norte de Escocia y mi colega, que era el jefe de la RSPB en Gales, me reuní con él y seguro no estábamos tomando una copa y le dije, ¿por qué no me pasáis unos milanos reales para Escocia, unos pollos? Y me dice, pero si es que ya tienes un montón de aves raras y nosotros tenemos solo una, que es el milano real, así que no te doy ni un pollo de milano real. Me dijo, así que, bueno, vaya. Pero nunca dejé de pensar e intentarlo. Y por fin, 10 años más tarde, conseguí que funcionase. Lo más importante era que los soltábamos al lado de Inverness, en el norte de Escocia, y a la vez otra área cerca de Londres. Hicimos 2 proyectos.
Pero bueno, una de las cosas más importantes de aquí es que cuando se tiene una población remanente, ya sea vela grande o mamífero grande, no es necesario, no tiene por qué estar viviendo en el mejor sitio desde el punto de vista lógico, porque los humanos los han quitado del mejor terreno primero y les dejan luego en los terrenos más pobres, porque claro, no merece la pena para la agricultura. Entonces se quedan con lo peor y la gente me acaba diciendo, si puedes traer el Milano Real, lo metemos ahí en las montañas donde estaba la última pareja hace 100 años. Digo, pero no, porque es que allí no hay comida. La tenemos que dejar en sitios agrícolas con mayor riqueza alimenticia cerca de Inverness. Esto es muy importante, recordadlo. No vayáis a pensar que la área última en la que vivió esta especie es la mejor para que ellos vivan. Y luego mis colegas dijeron, no estoy seguro. Y bueno, afortunadamente un estudiante de investigación de doctorado sueco que conocí en Suecia, le conté yo a él lo que yo quería hacer y me dijo, yo te ayudo, Roy. Y yo dije, pero a ver, tú estás haciendo tu doctorado, lo que tú haces es más importante que lo mío. Dice, no, coge mis pájaros y yo lo acepto y los meto en mi estudio. Entonces, el primer nido que me enseñó fue en esto es una granja en Suecia, así que yo sabía que iba a tener éxito. Y luego yo fui con los anilladores y tenían 4 grandes que las bajaron, 4 Milano Real, y nuestra población remanente solo tenía un polluelo por la mala calidad de la comida, y yo iba ahí a llevarme 2 de una nidada de 3 o 4, ¿no? Así que el que hay abajo a la izquierda, este de aquí, es demasiado grande. Y aprendimos que hemos clipeado los aves en nuestro país tienen que estar 5 semanas en cuarentena. Entonces tienes que ser lo suficientemente mayores para que autorregulen su temperatura corporal y que coman solos, pero que no sean demasiado grandes para que quieran salir volando rápido. Entonces pensamos que estos 2 de aquí, yo me quería llevar el de arriba a la izquierda y el de abajo a la derecha, que tenían el tamaño perfecto para poder autocuidarse. Y luego, una vez más, las fuerzas aéreas nos ayudaron. Bueno, recibimos publicidad de lo que estábamos haciendo. Y me encanta montarme en esos aviones. Eran súper secretos, pero nos dejaban que pusiésemos nuestras cajas en nuestras jaulas. Y las fuerzas aéreas, de verdad, lo más importante, la parte más importante de un avión es donde te dan el té, las galletas y todas las cosas buenas de comer, ¿no? Eso es lo mejor de los aviones militares. Bueno, decidimos que íbamos a soltar estos aves en grupos de 3 y le construimos jaulones para que cuando colocásemos a las aves en la jaula nunca volviesen a ver a una persona, nunca, con la excepción del día que los cogíamos para ponerle la marca en la cola. Estos 3 tampoco veían al resto grupo, ¿no? Al otro grupo. Era como comunidades de pollos independientes. Aquí tenemos uno de mis colegas dándole la comida y en 1991 con nuestro primer nido en Escocia y ahora en Gran Bretaña hay 5.000 pares. Creo que el año pasado os mandamos a España, ¿no? Es decir, que España fueron originalmente quienes nos lo mandó a nosotros, junto con Alemania y Suecia. Y ese es el primer nido. Entonces, mi Fundación de la Vida Salvaje, yo trabajé para la RSPB hasta que tenía, no me acuerdo, ¿qué edad tenía yo en el 90? Bueno, la organización se estaba haciendo cada vez más grande. Y un día me dije, mi jefe, Roy, mira, tienes que dejar de hacer cosas por todos lados. Quédate tú en la oficina con los presupuestos y las finanzas y los números. Yo dije, no, lo siento mucho, a mí eso no me gusta, y me marché. Me marché y monté mi propia organización y me ganaba el dinero como asesor. Pero establecí una pequeña fundación y recientemente he cambiado el nombre. Y el joven que yo había conocido
desde era pequeñito me pidió que quería trabajar conmigo. Le dije, sí, estupendo que te vengas conmigo siempre y cuando que encuentres tu propio dinero, porque yo no puedo financiarte, porque yo no voy a poder ser responsable de tu financiación. Y hemos conseguido, bueno, mantener nuestro trabajo. Tenemos ahora 2 personas trabajando con nosotros que han venido a trabajar con el Pigarjo Europeo. Somos 4 personas, es decir, 0 burocracia. Y cuando queremos hacer un proyecto, Tim y yo hablamos y decimos, ¿esto va a tener éxito? ¿Esto funcionaría? ¿Quién lo paga? Y si podemos, y la respuesta es sí, lo hacemos. Es decir, que podemos hacer las cosas rápido. No tenemos que ir a 10.000 comités a pedirle nada. Trabajamos haciendo trabajo de campo, el profesionalismo. Y esto es lo único que voy a decir. No bullshit, no mierda de toro. No sé si se dice, en inglés se dice bullshit, mierda de toro, ¿no? Es decir, sin tonterías, sería la traducción. Y luego hacemos lo que denominamos respuesta rápida. Vemos un proyecto y nuestro objetivo es empezar el año que viene. Nunca se deben retrasar los proyectos, porque puede pasar algo, como el Brexit, por ejemplo, vaya problemazo el nuestro, o por ejemplo la fiebre aviar, la gripe aviar, u otro tipo de problemas que nos impiden seguir adelante. Es decir, nuestra opinión siempre es que hay que ponerse manos a la obra directamente. El otro lema es trabajar con más de una especie a la vez. Y pueden ser proyectos muy sencillitos, es decir, no tienen que ser grandes proyectos. Y con eso se pueden cambiar las cosas. Además de aves, también trabajamos con mamíferos. Fuimos los primeros en restaurar la ardilla roja a áreas donde se había perdido, en bosques donde todo el mundo decía que se morían y ya está, que se morían y se morían. Eso no tenía ningún sentido, conseguimos reintegrarlo. En nuestro punto conseguimos 43 ardillas y a los 3 años teníamos 500 ardillas. Y estaban pues avanzando y avanzando. Y otras personas les hemos enseñado a hacerlo y están haciéndolo también. Con el castor tardamos 25 años, pero hemos conseguido restaurar los castores. Los agricultores no están felices, el gobierno está un poquito así, ni fu ni fa, pero mira, nos apoyan. Y luego seguimos teniendo lince y se habla mucho y la gente cambia de opinión sobre este tema. Y luego el lobo. Ay, ojalá. Esto es un lobo que vino a verme cuando yo estaba haciendo camping en Groenlandia. Y yo estoy firmemente convencido de que cuando vas a hablar con la gente de la comunidad local y les cuentas tu proyecto, siempre tienes que saber sus animales que hay allí. Tienes que saber de qué estás hablando, tienes que conocer bien sus animales. Y cuando te hacen una pregunta, siempre tienes que poder contestársela basándote en tu conocimiento personal. Tienes que estar preparado. A ver, si tienes un agricultor sentado y te dice, sí, pero ¿qué pasa con tal? Y dices, pues mira, tengo un artículo científico escrito sobre tal animal. Pues te mira y dice, mira, Dios mío de mi vida, adelante, te apoyo, ¿no? Así que es muy importante poder hablar con fundamento con la comunidad local. Y conseguiremos los de abajo, los conseguiremos. Bueno, le imploro a la gente que sean atrevidos. Yo estaba hablando con Iciar antes y le decía, a ver, cuando yo era joven, yo era súper tímido. A mí me preocupaba que la gente me viera como que si era tonto o bobo, yo qué sé. Pero con el tiempo, no tardé mucho, me di cuenta de que dije, a ver, la única forma de conseguir las cosas es convencer a la gente. Y todos estos proyectos son un grupo de personas distintas que trabajan contigo. La gente que trabaja contigo son tan importantes como nosotros. Es decir, siempre decimos, conoce a la especie, sé sensible. Cuando hables con la gente del campo, habla en su idioma, no en el tuyo. Y cuenta cosas interesantes. Si estás hablando de un lobo, habla de ese momento, aquella vez que estuviste con un lobo en tu campamento y no te rindas. No te rindas. Ten en cuenta que hoy puede parecer que algo es imposible, pero mañana puede ser posible. Y nunca
pospongáis las cosas al año que viene y nunca pensar en sí haremos algo, sino pensad en cuándo haremos algo. Algunos proyectos hemos ayudado y no hemos hecho el proyecto, pero sí que le hemos dado a la gente confianza, como el gobierno de Irlanda. Aquí vemos que estábamos recolectando polluelos de águila real en Escocia. Empezaron y ahora tienen 3 o 4 parejas criando en Irlanda y le ayudamos a Irlanda a criar allí. A mí me da vergüenza eso, la verdad. A ver, tenemos tantas águilas en Escocia, 500 parejas, pero no podíamos darle a los irlandeses suficiente porque seguíamos diciéndole, no, esto es de SPA o un área de protección, esto que la tenemos en la reserva, y decíamos, pero un momento, estamos juntos en el planeta, tenemos que ayudar a los demás, no es tu reserva o la mía. Y en vez de estas águilas de Noruega, ellos nos dieron 100 águilas durante 5 años. Y podíamos confiar en ellos y nosotros tardamos 10 años en darle a los irlandeses la mitad de lo que querían. Y eso no está bien, las cosas no se hacen así. Tenemos que ayudarnos mutuamente. Este fue el primer pollo. Lorten me mandó la foto, que es quien hace el proyecto. Y por desgracia no se puede ver la parte de abajo, pero está posado sobre un tejón. Y cualquier cosa que mate tejones es que está bien. Está metido en mi filosofía. A mí me gusta cualquier cosa que mate tejones. Luego pensamos en esta especie que no conseguimos nunca. Tenemos un término en inglés que es darle patadas a las cosas en la hierba alta. Bueno, empezamos en 1996 y el gobierno me dijeron, bueno, os hemos dado permiso para las águilas pescadoras, pero para las grullas no. Pero algún día alguien hará este proyecto, el de las grullas. Luego pasamos del Osprey hasta la mitad de Inglaterra, donde finalmente conseguimos ir a la costa sur de Inglaterra. Aquí tenemos Gales y Rutland Water, y luego queríamos ponerla aquí, en esta costa. Y ahí es donde yo crecí, yo soy de esa zona, y ahí es donde aprendí a trabajar. Hasta que tenía 18 años no ha habido ni una sola águila pescadora en mi condado. Pero la gente mayor lo llaman el pájaro pescador. Es decir, lo conocían, pero se había exterminado hace 400 o 500 años. Es decir, lo conocían. A la gente le gustaba la idea, pero pensamos, lo que haremos será construir 50 nidos. Y vamos a intentarlo. La administración pública y los ornitólogos dijeron, no, vale, nos gusta tu enfoque. Y lo hicimos. Y no se pasó ni una sola águila pescadora, ni siquiera mirarlo. Le dimos 4 años y luego dijimos, vale, pues nada, vamos a hacer las cosas bien. Y cambió el gobierno en el Reino Unido y cambió el jefe del servicio de la vida salvaje en Reino Unido, que era más entusiasta. Aquí estoy yo con algunos cazadores en su coto privado de caza y estábamos buscando polluelos. Bueno, volvimos a hacer las mismas jaulones, les alimentábamos, esta gente, vosotros lo sabéis bien. Luego los soltamos y le poníamos la comida en nidos artificiales. Y aprendimos varias cosas, ¿no? Bueno, le pusimos cámaras de CCTV en los nidos para que los monitorizásemos y pudiésemos saber que todos los polluelos estaban siendo alimentados. Hoy tenemos cámaras de CCTV en las plataformas de alimentación para poder leer el número del anillo y para asegurarnos de que todos los polluelos comen. Y nunca lo hemos hecho en secreto. Evidentemente, las empresas locales de barcos empezaron a hacer excursiones en barcos para avistar estas aves. Luego hay otra expresión que dice
Nunca cuentes tus polluelos hasta que no estén los huevos eclosionados, que es como un refrán, ¿no? Que es como no venda la piel del oso en inglés. Bueno, vino este macho que conoció a esta hembra de Rutland Woods, que ya llevaba allí tiempo, y dijimos, el año que viene crían seguro. Esperemos que críen el año que viene. Y ese macho no volvió de África el año después, así que hemos vuelto a bajar otra vez, así que tenéis que acostumbraros siempre a esto, eso pasa. Pero este año otro macho llegó en el 2021, fue la primera migración desde África y volvió y criaron 2 polluelos, así que estos son los 2 primeros polluelos del sur de Inglaterra desde hace 250 años. Y mis amigos dicen, tenemos que darle publicidad a esto, y digo, no, espérate un poquito, a ver cómo avanza esto. No tendremos éxito hasta que no se marchen a África. Y 2 días más tarde uno se fue y lo mató, un azor común. Así que afortunadamente el azor no volvió a matar al segundo polluelo. Bueno, entonces nos quedamos solo con uno, pero continuaremos. Este era un ave bastante polémica. El último conocido en Gran Bretaña fue en 1416 y la gente decía, eso hace un montón de tiempo. Pero bueno, si miramos mi país, vemos que está el nombre de la cigüeña, stork. En los pueblos, en todo el país, la palabra cigüeña aparece, stork. Y yo no sé si es que mi gobierno era un poquillo... Bueno, no sé si estaban de vacaciones todo el tiempo. ¿Qué pasaba con mi gobierno? Pero conseguimos activar el proyecto rápido. Y mis colegas consiguieron aves lesionadas de Polonia, empezaron a curarlas y liberarlas a los polluelos. Luego, ¿cuánto me queda? ¿Me queda tiempo? Bueno, luego tuvimos otro problema y era que la mitad del equipo del proyecto dijo que esta cigüeña joven le teníamos que cortar las alas 3 años para que no se fuesen y para que pudiesen estar listos para criar con nosotros. Tim Ian y otros dijeron, no, tenemos que dejar que se vayan lo más rápido posible, porque las aves aprenden, como nosotros, imagino, aprendes más cuando eres joven de lo que haces cuando eres mayor, ¿no? Y hay un riesgo de que mueras, claro, pero también hay la posibilidad de que restaures la ruta de migración a España, pero no lo vas a hacer si te dejan en cautividad 3 años. Así que soltamos las aves, llegaron a España y volvieron y criaron. El año pasado conseguimos 12 parejas con 20 pollos y otros 34 se liberaron. Y nuestro objetivo del proyecto era que después de 10 años llegásemos a 50 parejas. Y yo creo que vamos a conseguirlo, ¿eh? Por último, lo último de lo que quiero hablar es del pigarjo europeo. Tuvimos un congreso en Suecia en el año 2000 y yo di una ponencia para los países que no tenían águilas. Y la gente del norte dijo, el águila pescadora, el Sea Eagle, es un ave finlandés, sueco, alemán, no es francés, ni español, ni portugués. Y no se habían dado cuenta de que el ave faltaba en la mitad del rango de zona europeo. Y yo conseguí que se hiciese una resolución que se aprobó, que era restaurar el ámbito o hábitat original. Vemos que está aquí y que llega hasta el norte de África, su hábitat natural. Lo que es interesante con el pigarjo europeo y la águila pescadora es que estas aves habían pasado del sur de Europa. Y el águila pescadora, estoy convencido de que el motivo es que la religión católica está por aquí y los protestantes
están aquí. Y hay una diferencia entre protestantes y católicos, ¿verdad? ¿Se puede comer pescado los viernes? Pero en los países protestantes no se tiene que comer pescado los viernes. Y cuando pones un estanque cerca de una casa, un monasterio, un castillo, llegan directamente las águilas pescadoras. Entonces hubo una persecución del águila pescadora, probablemente también del pigarjo europeo y también de la nutria en los últimos 1000 años. Entonces creo que por eso es por lo que hemos perdido estas aves en el sur de Europa. Y ahora compramos el pescado ultracongelado, ya nos da igual las águilas pescadoras. Hemos intentado, por tanto, a ver, yo comencé la idea de un proyecto en Inglaterra, en la parte este, en el año 2005. Y se tardó demasiado. Un investigador nos dijo que el águila puede a lo mejor matar un bittern que a lo mejor está protegido en la Unión Europea, un ave toro. Lo que pasó luego es que cambió el gobierno en el 2009 y el gobierno conservador llegó, que son muy amiguitos de los terratenientes, y algunos terratenientes hablaron con el ministerio y el ministro llama a la conservación de la naturaleza y dijo, y para ese proyecto, y nuestro proyecto, ¡pum!, se lo cargaron, fuera. Ahí es cuando yo digo, no malgastéis un año. Bueno, pensábamos que lo íbamos a intentar de nuevo, y en el año 2018, Timino y yo dijimos, vamos a hacerlo. La última vez que estuvo el águila en la mayor parte de Inglaterra en estos acantilados en la isla de White en 1780, como yo era un niño y me encantaba ver aves, y yo iba aquí a camino de un faro donde yo estudiaba la migración de aves, y yo miraba por estos acantilados y yo me había leído mis libros de historia y yo decía, Dios mío de mi vida, qué maravilloso sería ver estos grandes aves volando por aquí. Pero bueno, dijimos, a ver, vamos a intentarlo, ¿no? Y empezamos el proyecto en el año 2018. Tim, que trabaja conmigo, era joven, entiende bien los ordenadores, la informática es la de mejor que a mí. Decidimos hacer un estudio de viabilidad muy bueno. Y por suerte conseguimos convencer al gobierno. Y el gobierno escribió un plan de 25 años para toda Inglaterra, y el ministro de Medio Ambiente estaba interesado en las águilas. Cuando escribió ese informe, dijo que querían restaurar el pigarjo europeo y traerlo a Inglaterra. Dijimos, lo hacemos, te lo hago, yo te lo hago. Y dijeron, pues vale, ¿dónde está tu estudio de viabilidad? Y lo hicimos, un estudio de viabilidad de esta reintroducción. Nos dieron los permisos en el 2019. Es decir, tardamos menos de un año, conseguimos los primeros 6 de Escocia y luego comenzamos a hacer hacking y luego hicimos más en el 2020 y 12 más en el 2021. El año pasado no traslocamos a ninguno por la gripe aviar, que fue muy grave en Escocia. Es decir, lo hemos conseguido, conseguimos hacerlo y además lo hicimos bastante rápido. Era una cuestión de mis amigos que trepa muy bien por los árboles. Cuando yo era joven, yo trepaba por los árboles, no necesitaba ni cuerda ni nada. ¡Pum! 10 minutos, yo llegaba, y ahora se tardan horas. Pero bueno, me han dicho que hay una cosa que son las normas de seguridad y salud en el puesto de trabajo, que yo creo que aprendí cuando tenía 10 años. Pero bueno, ahora las cosas se hacen de otra forma. Se sube al árbol, se mira los aves para chequear que están en buena forma y se coge uno que sea mejor para nuestro proyecto. Luego encontramos que hay un montón de gente que está dispuesta a ayudar. Hay un tipo en Inglaterra que dijo, si queréis llevar águilas a la Isle of Wight, a la isla de Wight, tengo un avión, yo te los traigo a vaya Escocia, donde tú quieras. Le poníamos las aves y se las llevaba en un par de horas. Gratis,
completamente gratis. A él le encanta hacerlo. Y luego los metíamos en estos jaulones y luego volvemos a ver que no pueden ver los que hay al lado, ¿verdad? Ni a nosotros ni a nadie. Están aislados. Cuando los miramos, bueno, estos se hacen con cámaras de televisión, CCTV, y se ve que están en perfecto estado. Y están casi a punto de estar listos para su suelta. Un par de días antes de soltarlos, se les hace una exploración, un veterinario, se le toman muestras de sangre para hacer pruebas y también para pruebas de ADN futuro si lo necesitamos. Le ponemos un transmisor satélite con los jóvenes que utilizamos, los hacemos una chela y nos da la posición, la velocidad, la altura y la dirección de vuelo cada minuto, si quisiéramos. En invierno tiene que reducirse a mediciones cada media hora, pero es decir que vamos a saber siempre dónde están estas aves. Y luego en los primeros años le colocamos una radio pequeñita en la cola porque nos preocupa cuando sueltas el pigarjo, el águila pescadora, que al principio les ataque otra rapaz y que se caigan en la vegetación y no puedan salir. Esa preocupación solo es los primeros días. Y luego le dejamos que se vayan. Tenemos los monitores de televisión escondidos en el bosque y tenemos un área de 1,5 hectáreas dentro de un bosque. En ese área nadie entra, solo entra gente por la noche. Hemos cortado los árboles grandes. La Comisión de Silvicultura nos ayudó para poder producir posaderos buenos. Y aquí tenemos 2 aves, ¿veis? Viendo al que habían liberado el día de antes. Y lo que queremos hacer es que vuelen ahí, porque justo al lado están las plataformas de alimentación con pescado y carne fresca. Y cada noche los compañeros van y rellenan las plataformas de alimentación. Lo que queremos que hagan es que se queden ahí 3 meses, como lo hacen cuando están en la vida salvaje. Los padres los alimentan durante los primeros 2 o 3 meses y les alimentan en su zona de cría. Y queremos replicar lo que ocurre en la naturaleza. Y luego, si la gente, yo qué sé, a lo mejor los agricultores no están contentos, pero la vida salvaje local hace que su vida sea mucho más interesante. A ver, esta gente que no haya visto un águila en su vida y de repente este pájaro monstruoso está volando por su cielo y están encantados. Estos son los jóvenes aprendiendo a volar. Bueno, lo que nos resulta interesante es que cuando son jóvenes hacen muchos paseos por su hábitat. Suben hasta el norte de Escocia. Y decíamos, Dios mío, de mi vida, mi corazón, esta gente no vuelve. Pero vuelven justo hasta sus jaulas. Y otro. Hasta Dinamarca llegó. Y el año siguiente llegó a Suecia. Y eso es lo que hacen. Cruzan de Calais a Dover sin pasaporte ni visado. Y luego vuelven a la isla de White. Es impresionante cómo vuelven. Y yo creo que eso es así porque le hemos dedicado tanto esfuerzo a hefting. Es una palabra que se llama hefting. Hefting en inglés significa que cuando tienes un rebaño de ovejas, les enseñas y los adaptas a tu territorio. Es decir, es como adiestrarles. Tú le dices, yo dejo ir a cualquier sitio porque sé dónde está mi casa. Y como sé dónde está mi casa, me dejan salir. Y luego el segundo año lo vemos que empiezan a volar y empiezan a elegir pareja. Y los vemos posados en estos árboles en medio de una reserva natural de la RSPB. Y el guarda era muy amable y estaba muy contando. Le dijimos, porfa, déjanos que construyamos un nido. Y Tim y un colega se fueron y le construyeron este nido. Los pájaros no le echaron ni un vistazo. Este otoño ya hemos visto 2 aves en el nido.
los adultos empiezan a volar y la pareja ya están teniendo pigarjos europeos allí. Y lo que hemos visto, aunque estén comiendo carroña durante el primer año, a partir de entonces, por el suministro de comida en el sur de Inglaterra, con peces de agua dulce, de mar, conejos, liebres, ya no quieren carroña, empiezan a cazar y se convierten en cazadores súper buenos y vuelven. Y yo creo que esta pareja, que el año que viene también volverá, lo cual tendrá 4 años, es decir, son muy jovencitos. Pero es muy interesante ver que hay otros 2 lugares en los que también se han establecido a 20 kilómetros. Y mi colega Tim y Steve, que estaban allí el otro día, y vieron que una pareja de aves de 3 años, es decir, el año que viene tendrán 3 años, en primavera, y han construido un nido gigante ellos solos, y estaban ahí apilando palitos. Lo hicieron solos y luego estaban ahí en su árbol y de repente la chica le mira y cazó y empezaron a comérsela. Un ganso. Y las cosas están bien, pero le dije a Tim, no cuentes tus polluelos hasta que no esté eclosionados, es decir, no vendas la piel del oso hasta que no lo hayas cazado. Entonces, aquí estamos. Estos son los machos. Van al canal británico para cazar, pescar. Cada minuto vemos cómo van y pescan. Esto es fantástico, cómo han aprendido a vivir en un paisaje natural con mucha comida. Lo que hay que hacer es, vamos a ver cuál es el hábitat histórico, cuál es el hábitat adecuado, dónde está la zona con más comida, dónde hay buenas zonas de anidación. Pueden anidar en cualquier sitio, en un árbol, en un acantilado, en cualquier lado. Ya no hay persecución y necesitas apoyo local. Si tienes estos ingredientes, estas aves no son difíciles de restaurar. Y recuerdo una vez con Miguel que estábamos en Doñana y había flamencos por ahí caminando y uno iba así y le pasaba algo claramente y le dije, necesitamos pigarjos. Y ya hay mucha comida en Andalucía. Me encantaría ver un pigarjo europeo con esa comida morada que les gusta tanto. Bueno, hay que seleccionar con mucho cuidado los puntos de suelta. Es necesario diseñar bien los jaulones, seleccionar los aves mejores que sean del mismo tamaño, 5 o 6 semanas, sin influencia humana. Hemos cambiado nosotros, ¿eh? Con estos proyectos, lo que tiendes a encontrar es proyectos grandes con el gobierno, y ellos saben lo que están haciendo, pero no quieren que nadie les diga cómo se deben hacer las cosas. Nosotros siempre hemos dicho que si alguien tiene una buena idea, la usamos. Estábamos cogiendo nuestras águilas para ponerle el radar y utilizábamos una red de pesca y vino con nosotros un tío y dijo, Roy, así no se hacen las cosas, hombre. Y yo dije, bueno, entonces ¿cómo? Y dijo, mira, crea una red de material negro y cuando la pones encima el ave inmediatamente se tranquiliza. Y de verdad que es un consejo muy bueno y me funciona muy bien que fuese negra la red. Otra cosa que nos dijeron, el año pasado teníamos 4 aves que nos quedaban del 2019, 2 habían muerto. 2 habían creado una pareja y las otras 2 estaban en la misma jaula, una hembra grande y un macho pequeño, y ella seguía mordiendo o picando al macho. Y cuando los liberamos, deberían estar aparejándose. Tan pronto como la vio, se fue corriendo. Así que nuestro consejo es si ponemos a 2 en una jaula y son del mismo sexo, se aumenta la posibilidad de cría con éxito, porque eliminas la evitación del incesto, porque los
aves que están en la misma jaula no se aparean con sus hermanos. Y eso es uno de los sitios en los que inclinas la balanza hacia el éxito si lo haces así. Y yo recomendaría que se hiciese eso en la actualidad. Aquí estamos. Antes le poníamos etiquetas en las alas, pero ahora las radios son tan buenas que ya no le ponemos las etiquetas estas de las alas. Si me hubieses dicho, hace 40 años, Roy, un día verás una águila perseguida por un milano renal en la M25, que es la autopista que rodea a Londres hacia el aeropuerto de Heathrow, yo hubiera dicho, no, ni de coña. Pero ahora se ven. ¿Os acordáis que tuvimos un primer ministro que se llamaba Boris? Afortunadamente lo mandaron a Gran Bretaña humillado. Cuando él aterrizó en Heathrow, estaban todas las cámaras y había un milano real alrededor de su avión. Cuando se baja del avión, yo le dije a mi esposa de broma, ¡eso es carne muerta! Bueno, tengo que contaros también una cosa. A ver, una de las cosas más importantes es que se haga un trabajo serio, se conoce a gente chula, se lo pasa uno bien, luego coges un castor vivo y dices, ojalá me lo pudiera llevar en el bolsillo y me lo llevara a casa. A ver, así son las cosas. La gente se opone a reintroducciones difíciles y se tiene muchos problemas, pero cuando el proyecto empieza a funcionar, cambian de opinión y cambian de opinión de inmediato. Pero cuando tiene éxito, luego dicen que era idea suya, dicen que el proyecto era suyo. Así que a mí eso no me importa, la verdad, porque realmente da igual. Lo importante es conseguir hacer el proyecto. Así que veréis a nuestros colegas que cambian de opinión. Y por último, la última diapositiva es que el fracaso más gordo no es que el proyecto falle, sino no haberlo intentado. Si vas a hacer este tipo de trabajo, habrá fracasos, pero los fracasos te enseñan a tener éxito. Y con ello os deseo la mejor suerte del mundo con todos los proyectos de España. Cada vez que vengo a España, me impresiona lo que hacéis aquí. Gracias. Thank you.